Amigas, amigos, tremendo agarrón se dio el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con periodistas ahí en la conferencia de prensa matutina, luego de que en redes sociales lo tundieran por el nombramiento que se le dio a la periodista Isabel Arvide como cónsul de Estambul. De verdad que fue muy interesante lo que ocurrió ahí en la conferencia de prensa matutina. Se defendió el nombramiento de esta periodista Isabel Arvide. Dice que no es como en los tiempos del PRI y del PAN, donde se daban favores o se premiaban a gente que de una u otra manera estaba hablando bien del gobierno en turno. Esto se acabó en la cuarta transformación. Quédate a conocer todos los detalles del por qué toda esta polémica aquí en México. Hola, me da mucho gusto saludarte este jueves 30 de julio del 2020. Información interesante de lo que está ocurriendo en torno a este asunto, el nombramiento de la periodista Isabel Arvide como cónsul de Estambul. Todo tipo de críticas se dio en las redes sociales. Dicen que es un premio a la adulación, así tundieron a López Obrador por dar consulado de Estambul a periodista que dijo compartir la cama con presidentes. La mayoría cuestionaron la falta de experiencia diplomática de la recién nombrada cónsul, además de su posicionamiento ante el poder en diversos sexenios, al elogiar a expresidentes y políticos como Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox Quesada, Francisco Labastida, entre otros. Y vaya que ha sido muy polémica esta periodista, pero López Obrador defendió sin duda alguna este nombramiento, del cual dijo él mismo lo había otorgado y se lo había propuesto al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El López Obrador dijo: yo pensé que el nombramiento de Isabel Arvide les iba a gustar. López Obrador negó que su gobierno esté cayendo en los vicios del pasado al nombrar a una persona sin experiencia diplomática. El caso obviamente está a todo lo que da, incluso fue tendencia en la red social de Twitter, y no es para menos porque pues López Obrador respaldó el nombramiento de Isabel Arvide a pesar de todas las críticas que se generaron en su contra, y esto pues ha generado también todo un debate ahí en la conferencia de prensa matutina, del cual en un momento te pondré el video para que te des cuenta cómo es que López Obrador defendió esta decisión tomada por su gobierno en la llamada cuarta transformación. Y bueno, hay periodistas, analistas, columnistas, dirigentes de los partidos políticos opositores a Andrés Manuel López Obrador, que reaccionaron de manera muy negativa. Por ejemplo, Drisser reacciona a este nombramiento de Arvide y dice: a los periodistas salameros les dan premios como Estambul. Hay que destacar que López Obrador ha insistido que hay un grupo de analistas, comentaristas orgánicos que sirvieron al periodo neoliberal de los gobiernos desde Carlos Salinas de Gortari, pasando por Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, por el propio Felipe Calderón, y cayendo con Enrique Peña Nieto, el priista que entregó pues el poder a Andrés Manuel López Obrador, y que todos ellos sirvieron a esos intereses, al periodo neoliberal. Por eso resulta muy interesante lo que está ocurriendo en este escenario, porque la respuesta que dio López Obrador, la forma en cómo se defendió, de verdad que dejó pasmados, dejó sin palabras a los periodistas. Y en este contexto vale la pena saber quién es Isabel Arvide. Lo que se informa de ella son estos datos interesantes. Nació el 12 de noviembre de 1952, es una periodista y escritora mexicana que se ha destacado por su trabajo político y social. Desde 1976 inició su carrera periodística en la redacción general del periódico Excelsior, donde permaneció hasta mediados de 1977 para ingresar a trabajar al diario El Sol de México para escribir sobre temas políticos y hacer entrevistas. En 1979 quedó como finalista en el Premio Nacional de Poesía Francisco González de León, otorgado por el Instituto Nacional de Bellas Artes, y en 1980 cubrió en Bagdad la guerra entre Irán e Irak. En 1984 recibió el Premio Nacional de Periodismo, siendo la primera mujer en obtenerlo por un artículo de opinión. Es conocida por sus comentarios políticos críticos, ha publicado novela,
poesía erótica y entrevistas. En 1977 publicó el artículo A mí también me da pena, donde llama a Sacha Montenegro, actriz y esposa del expresidente López Portillo, encueratriz venida menos, por el cual fue demandada por la actriz. En este caso hubo 3 demandas, las cuales perdió, obligándola el juez a pagar cerca de 5 millones de pesos por difamación y calumnias a ella y a sus hijos. Actualmente es asesora en temas de seguridad pública en gobiernos estatales, así como analista política y militar. Escribe para los principales diarios de la Organización Editorial Mexicana, principalmente en el diario El Sol de México, con su columna de análisis Sin Gafete en primera plana. Mantiene un blog sobre temas militares y de seguridad nacional y otro de tipo personal. Ha escrito las siguientes obras: Persistencia nocturna, esta vez de madrugada, Al final del túnel, Los últimos héroes, La guerra de los espejos, La sucesión milenaria, El enemigo está en casa, Mis generales, Mis presidentes, Entre políticos y rufianes, entre otras obras más. Y sobre este tema, pues en la conferencia de prensa matutina, López Obrador defendió el nombramiento y lo hizo de esta manera. Bueno, es una periodista que está ejerciendo el noble oficio del periodismo desde hace más de 40 años, no tiene malos antecedentes. Yo no la encontré en la lista de los que recibían dinero en el gobierno anterior. Fue Premio Nacional de Periodismo en el género de columna política o análisis político, la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Periodismo. No sé por qué ahora se ponen tan estrictos cuando se trata de una propuesta para una cónsul, una mujer periodista. ¿Cómo se llama el que estuvo de embajador en Washington cuando Calderón? Medina Mora, imagínense. Fue hasta procurador y estuvo hasta de presidente, no, de ministro de la Corte, fue embajador en Washington y tuvo que salir por malos manejos. Hay las dos opciones, sí, las dos, siempre ha habido. Sí, estamos cuidando de que haya diplomáticos de carrera y al mismo tiempo que también representen al gobierno otras personas, mujeres y hombres. Hagan una revisión de quienes han estado de cónsules y de embajadores. Sí, claro que han cambiado. No somos iguales. Ya no está Medina Mora. A lo mejor Reforma, cuando nombraron a Medina Mora en Washington de embajador representando a México, protestó. Hay que verlo en la hemeroteca. Antes no decían nada. Entonces ahora se rasgan las vestiduras. Pero bueno, somos libres, todo el mundo tenemos derecho. ¿Sigue el amiguismo entonces en ese tipo de cargos, presidente? No, no hay amiguismo, ni hay influyentismo. Es una situación que tiene que ver con tener
periodistas y ciudadanos. En el Vaticano se nombró un periodista también. ¿Mande? Se necesita experiencia, pero Isabel Arvide, por ejemplo, está preparada. Ha escrito libros, es polémica, pues todos somos polémicos. Sí, pero tiene preparación, sí tiene preparación, o sea, ha escrito bastante. Hay cónsules que a lo mejor no tienen textos escritos, entonces ella está preparada. ¿No se cuestiona la capacidad de la señora, presidente, sino la Eso ya se los puede explicar el secretario de Relaciones Exteriores. Yo lo que estoy defendiendo pues es el derecho que tenemos a nombrar o a proponer a quienes consideramos pueden representar a México. es un privilegio y además no se cuestiona la capacidad de la señora, se cuestiona que usted está haciendo lo mismo que se hacía en gobiernos anteriores. No, no exageres, no es así. Cuando se dice que es un puesto de carrera, es porque tiene que tener carrera consular. Sí, pero en este caso no. O sea, con todo respeto te pido que te informes, nosotros no podríamos violar un procedimiento. No se trata de un cargo que legalmente deba desempeñar un diplomático de carrera. Hay dos representaciones, las que corresponden a diplomáticos de carrera, incluso que tienen que ser aprobados por el Senado, y hay otra representación que dependen del Ejecutivo y que no necesariamente se aprueban en el Senado. Así las cosas en este polémico tema. Andrés Manuel López Obrador, como siempre, tomando al toro por los cuernos, se defendió a pesar de que en las redes sociales trataron de hacerle esta campaña en su contra por el nombramiento de la periodista Isabel Arvide como cónsul en Estambul. Así están las cosas. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.